Ahora vamos a hablar de los distintos vínculos o distintas formas de transmisión de la fuerza que puede haber. Por ejemplo, una transmisión de fuerza se puede dar con un bloque. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza aquí sobre M1, sobre esta masa, este bloque no va a recibir la fuerza F que aplique en M1, sino que va a recibir la fuerza de contacto que le haga M1 a M2. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 sería la fuerza de contacto, y como M1 le hace una fuerza a M2, M2 le responde, entonces tendríamos la reacción que M2 hace sobre M1. Vamos a poner primo. Si dibujamos el bloque M1, M2, tenemos la fuerza F2,1, que es la que le hace M1, y a su vez el bloque M2 choca con el bloque 3. Entonces el bloque 3 le devuelve una reacción que le podemos llamar 3,2 prima. Dijimos que el bloque 2 empuja al bloque 3 con una fuerza que le podemos decir F2,3 o F3,2. En este caso la magnitud va a ser la misma. Bien, en particular, en el mismo instante donde estoy aplicando esta fuerza, todos estos cuerpos, los tres cuerpos como están juntos, tienen la misma aceleración. Pero bien, igualmente nos queremos centrar en esto. Fíjense que el cuerpo M2 que está entre M1 y M3 hace una suerte de transmisión de fuerza. Lo que pasa es que la fuerza que le llega al bloque 3 no es exactamente la fuerza F, ¿sí? Digamos como que se puede interpretar que al bloque 3 le llega como menos fuerza que F, porque F tiene que acelerar todo el conjunto, ¿sí? Todo el conjunto tiene que salir con la misma aceleración porque está junto. Entonces a la masa 3 le llega menos fuerza de la que le estoy aplicando aquí. Pero veamos otro ejemplo. Pero el bloque M2 está haciendo transmisión de alguna manera. Otro ejemplo de transmisión de fuerza, de vínculo, puede ser, por ejemplo, una barra sin masa, que estaría acá, entre el bloque M1 y M2. Esta es la barra. Pensemos qué puede hacer una barra. Una barra es algo rígido. Entonces, esta barra, si hago el diagrama de cuerpo libre de la masa M1, voy a tener la fuerza F que le estoy aplicando y la reacción que le está haciendo la barra, que le podemos llamar tensión, por ejemplo. Y ahora dibujemos, esto era M1. ¿Qué pasa si dibujo la barra? La voy a dibujar, no voy a dibujar un punto, le voy a dibujar una barra para que nos ayude un poco. Si dibujo la barra, de un extremo se le está aplicando o sea, cuando yo empujo M1, M1 va a empujar la barra, ¿sí? Y la barra le va a devolver la reacción que dijimos era la tensión, T. Le ponemos tensión porque nos va a ayudar después. Que en realidad es la reacción de la tensión que se aplica sobre la barra. De este lado el bloque le está haciendo una fuerza. De la misma manera, la barra al recibir esta fuerza va a empujar a M2, ¿sí? Entonces si dibujo el diagrama de cuerpo libre de M2, voy a tener una fuerza sobre M2 que está haciendo la barra.
pero a esta pongámosle T1, por ejemplo. Entonces la barra hace una tensión también sobre la masa 2. Bien, y a su vez la barra recibe una tensión por acción y reacción de la masa M2. Entonces, miremos qué pasa con la barra. Esa barra en definitiva está, si hago un diagrama de cuerpo libre, tiene una tensión T1 para allá y una tensión T2' en contra. Planteemos la sumatoria, si planteamos la sumatoria de fuerzas en la dirección X, vamos a tener T1 menos T2' igual a la masa de la barra por la aceleración de la barra, segunda ley de Newton. Pero ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que la barra no tiene masa. Hice una rima. Como no tiene masa, estas tensiones de un lado y del otro de la barra, una que está empujando para allá, una que está empujando hacia la derecha que hace M1 y la otra que está, digamos, devolviendo hacia la izquierda la fuerza que hace M2, quiere decir que ambas tensiones son iguales, porque restadas tienen que dar 0, entonces T1 es igual a T2' igual a tensión. Con lo cual vamos a tener, podemos decir que sobre M1 está aplicando una tensión, la misma tensión, el mismo valor tiene la fuerza sobre la barra y la misma tensión se aplica sobre la masa 2. Como consecuencia, entonces, la barra solo transmite la fuerza. Es decir, que la misma fuerza que aparece en un extremo de la barra, como no tiene masa, la misma fuerza aparece en el otro extremo. Pero, ¿qué pasa si me imagino una soga entre esas dos masas? Una soga sin masa. ¿Qué pasa? La soga no va a poder empujar. Sabemos, eso lo conocemos. Entonces, acá se va a mover solo el bloque 1, por ejemplo, y el 2 se va a quedar donde estaba. No va a recibir ninguna fuerza el 2, porque no puede transmitir la soga una fuerza en esta dirección. Si se comprime la soga, se afloja y no transmite nada. Lo que sí podría pasar es que se le aplique una fuerza al bloque 2 tirando. ¿Sí? Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la soga se va a extender y de nuevo, si aplico una fuerza F2 sobre la masa M2, la soga se va a extender y como pasaba con la barra, si quieren después pruébenlo, como pasaba con la barra, la soga va a transmitir también la fuerza, va a transmitir la misma fuerza. Es decir, que la misma fuerza que haga M2 tirando de la soga va a ser la fuerza que va a tirar desde M1. La fuerza que M2 haga sobre la soga, no esta fuerza F2. Entonces va a transmitir la fuerza, la soga. ¿Qué pasa en una polea? En una polea, por ejemplo, una polea es una especie de rodillo que tiene por el medio un canal donde puede pasar una soga. Entonces, la soga se mueve a medida que si yo tiro de la soga, la polea gira. Tiene un eje en el medio. ¿Sí? Entonces, la polea va a ser algo, es en definitiva, únicamente como si no tiene masa,
solamente me va a transmitir la fuerza, ¿sí? Me va a cambiar la dirección de la fuerza. Si tiro de un bloque así, por ejemplo, tengo una polea, un bloque, y tiro con una fuerza, solamente la polea me cambia la dirección. Quiere decir que si yo hago una fuerza F, la soga no tiene masa, entonces la misma fuerza F se va a estar aplicando sobre este cuerpo acá. Ahora veamos qué pasa con las aceleraciones, las distancias, las magnitudes cinemáticas en estas distintas situaciones. En el primero dijimos que como están adheridos la masa M1, M2 y M3, por ejemplo este punto que estoy marcando acá, si yo tengo un marco de referencia inercial desde el piso, este punto, si el desplazamiento que tenga este punto, cuando estoy moviendo todo el conjunto, va a ser igual que el desplazamiento que tenga este punto, ¿sí? Los bloques son todos rígidos, entonces no hay problema. El desplazamiento es el mismo. Si la misma es igual, el desplazamiento en todo tiempo es igual, la velocidad de estos dos puntos va a ser la misma en todo tiempo. Como la velocidad es igual en todo tiempo, la aceleración de todos estos puntos va a ser igual en todo tiempo, que es lo que comentamos al principio. Esto era igual a A. Ahora veamos en el segundo caso. Acá, ¿qué pasa? Si este bloque se empieza a acelerar junto con este, si la barra no tiene masa y es rígida, como dijimos, rígida quiere decir que no se deforma, o asumimos que no se deforma, entonces todo lo que se mueva a este punto se va a mover a este punto. Igual que antes, si este punto se mueve 1 metro en un segundo, este punto también se va a mover 1 metro en un segundo. Si como la velocidad es la derivada de la posición, entonces la velocidad que tenga este punto también va a tener este punto. Van a tener la misma velocidad. Y como van a tener la misma velocidad, también van a tener la misma aceleración. Veamos qué ocurre acá. Bueno, acá dijimos que si está la soga está como se muestra en este dibujo, si la soga está así, suelta, no va a funcionar el vínculo. Pero si funcionase, que es cuando dijimos que tiramos de la soga, tiramos el bloque 2, lo voy a dibujar esa situación para que quede más claro. Si tiramos del bloque 2, ahí sí la soga, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo mismo que antes. Si este punto se mueve 1 metro en un segundo, este también se va a mover 1 metro en un segundo. Y así. Entonces van a tener las mismas velocidades y también van a tener las mismas aceleraciones estos dos puntos. Quiere decir que en esta situación la masa M1 y M2 también va a tener la misma aceleración. Hicimos una consideración importante que vale aclarar, que es que la soga es inextensible. Es decir, no se estira. Es una suposición que hacemos cuando analizamos esto. Entonces son dos. No tiene masa y no se estira. ¿Por qué es importante que no tenga masa? Por lo que comentamos acá en la barra. Por lo mismo. Para que las tensiones se transmitan con igual magnitud en cada extremo de la soga. Y por último tenemos la polea. De nuevo, si tenemos este punto y yo tiro y hago girar la polea, ¿no? Todo lo que se desplace un punto acá abajo, por ejemplo, yo pongo una marquita acá. Pongo una marquita, ¿no? Pongo una marca para saber cuánto se desplaza este punto.
Cuando yo tire y entonces acelero el bloque, todo se desplace, la soga se desplace, la polea está agarrada porque gira como un rodillo. Cuando la soga se desplace, cuando este punto baje 1 metro, este punto se va a mover 1 metro. Y si eso ocurrió en un segundo, por ejemplo, puede pasar. Entonces, lo mismo que en el mismo tiempo van a moverse lo mismo. Entonces, si puede hacer la misma conclusión que antes, que si se mueven lo mismo en iguales tiempos, van a tener la misma velocidad, porque la velocidad es la derivada de la posición, y a su vez la misma aceleración. Entonces, si yo tengo un bloque unido con otro por intermedio de una polea y una soga, y este bloque cuelga, este bloque 2 y este bloque 1, la aceleración va a ser igual para los dos. Igual a A. Bueno, eso fue un resumen de algunos vínculos importantes y cómo responden. Hay que tratar de imaginarse un poco eso, cómo responden los vínculos a las acciones, a las fuerzas de contacto. Pasamos por los bloques, después una barra sin masa, después una soga sin masa y por último vimos una polea sin masa. Cada una se utilizará en la situación que corresponda.